iniciar la grabación. Les decía eh, bueno, que con respecto bueno, esta situación vamos a tener que seguir un poco más. Eh, bueno, seguramente vamos a hacer la evaluación. Como decíamos, alguno capaz que no estuvo en la reunión del otro día, pero hablamos sobre la forma de evaluar. Probablemente se haga, probablemente o no, con toda seguridad va a ser en forma virtual. Eh, Suponemos que ya vamos a estar adentrados en la plataforma Moodle, así que tendremos que buscar la manera de hacerlo a través de la misma. Igual, por esta semana, capaz que algún día más, subiremos material a las dos plataformas, a Classroom y a Moodle, como ya señalamos en una publicación que hicimos allí, este, para que, bueno, para dar un tiempo de transición, ¿no? La posibilidad de que puedan ir ingresando, familiarizándose con la plataforma del campus virtual, aunque no va a haber muchos cambios. Lo que sí, bueno, habíamos mencionado la otra vez también que había tres modalidades, creo que lo dijimos. Una modalidad es sincrónica, que consiste en tener, por ejemplo, una reunión que puede ser por Meet, por Zoom o por alguna de las plataformas de videoconferencia y tener la cámara abierta enfocando al el trabajo del estudiante y a la cara del estudiante. Otra es hacer algún tipo de cuestionario que el estudiante tenga que responder y enviar. Eh, También en esa otra modalidad podría ser que se enviaran trabajos para hacer durante un tiempo definido, en el que luego se entrega el trabajo realizado, fotografiado, de la hoja en la que el estudiante hizo esa resolución. Y la tercera forma es hacerlo como combinación de ambas, ¿no? Hacer eh, una videoconferencia, pero al mismo tiempo el estudiante está realizando un trabajo a través de la plataforma tipo cuestionario. Eh, la verdad que yo creo que lo mejor va a ser hacerlo como lo hicimos anteriormente con la prueba diagnóstica, dado que esto no es un examen, no, va a ser una evaluación parcial, pero no tiene las características de un examen. Los exámenes hasta ahora se tiene previsto que sean presenciales, ¿no? Pero probablemente no tengan que llegar a esa instancia si exoneran, ¿no? Bueno, respecto de la reunión de hoy, no nos vamos a poder extender más allá de las 20, porque a esa hora tengo otra reunión de Zoom, así que lamentablemente si se nos corta antes o no creo que se corte antes, pero digo, si terminamos este, eh, antes mejor, de las 20. Em, por eso yo, por lo menos en mi parte, no me voy a extender mucho. Voy a compartir pantalla con respecto a lo que estuvimos subiendo como material, hacer algún comentario. La tercera tarea. Hay alguien en la sala de espera. Guichi. Bien. Ahora sí. Compartimos. Bien. En realidad, lo que estoy compartiendo es el drive donde tengo subido el material. En la plataforma Moodle, ustedes tienen los links a estos directorios, a estas carpetas, que es donde están los distintos videos
¿Mm? Eh, el- Uno de los videos que subimos el lunes es el que desarrolla a partir del coeficiente de reflexión que se obtuvo mediante procedimiento visto en clase anterior o en un video anterior, y a partir de allí se obtiene el coeficiente de reflexión de tensión. Los coeficientes de reflexión, tanto de tensión como de corriente, son adimensionales. Creo que eso también se dice en los videos. Ambos coeficientes relacionan tensión con tensión o corriente con corriente. No hay cruzamiento. ¿Qué tensión, con qué tensión o qué corriente con qué corriente? Son las componentes reflejada e incidente que existen dentro de la línea de transmisión. O sea, ustedes aplican señal en la línea de transmisión, tienen una componente de señal que va en el sentido del generador hacia la carga, donde la carga puede ser, por ejemplo, una antena, o puede ser la entrada de un circuito sintonizado, lo que sea. Y parte de esa energía, cuando no está correctamente adaptada a la línea, a la carga, vuelve hacia atrás. Esa componente que vuelve hacia el generador, que va hacia el generador, es la componente reflejada. El cociente entre esa componente reflejada, el nivel de tensión o de corriente, sobre el nivel de tensión o de corriente de la componente incidente, es lo que nos da el coeficiente de reflexión. La idea es que cuando no hay reflexión, ese valor valga cero, ¿no? El coeficiente de reflexión es un valor o un resultado complejo, es decir, se representa mediante módulo y ángulo, rota con la posición dentro de la línea, o sea, no tiene el mismo valor en un lugar determinado de la línea que en otro. Esto tiene que ver con los cambios de fase de la tensión y la corriente. Y si no hubiera pérdidas en la línea, el módulo de ese coeficiente de reflexión sería el mismo. Lo único que cambia es el ángulo, lo único que rota es el ángulo. Podríamos decir que de los parámetros que definen la reflexión en una línea es el más representativo, porque nos da mucha información. En él están contenidas las impedancias de la línea y de la carga, no olvidemos eso, o del generador y de la línea, dependiendo de en qué lugar lo estamos tomando, ¿sí? Lo que sí aparecen otras formas de medir la reflexión, y eso aparece en el siguiente video, ¿sí? Que también lo subimos el 31, pero no le cambié la fecha. Aparece ahí con una fecha que no es la que corresponde. Aparece como 27 de mayo, pero en realidad fue el 31 de mayo que lo subimos. Ya le puedo cambiar el nombre. Vamos a dejarlo como tiene que ir, 31. Esto no modifica el enlace, o sea, el enlace sigue mandándolos al mismo lugar, así que cuando lo abran no van a tener problema. Ahí va. Y ahí hay dos videos, si mal no recuerdo. Uno que habla sobre la relación de ondas estacionarias, ¿sí? Y sobre el coeficiente de reflexión de potencia y las pérdidas de retorno. En realidad trata alguna cosa más. En principio habla sobre la relación de onda estacionaria como una forma diferente de establecer el nivel de reflexión dentro de una línea. Recordemos que la reflexión existe solo cuando hay un desajuste o un desequilibrio del valor de la impedancia de carga con respecto a la línea, o de la línea con respecto al generador, ¿sí? O sea, entre los elementos que se acoplan entre sí en una transmisión. La relación de onda estacionaria, a diferencia del coeficiente de reflexión, no depende de la posición de la línea, porque no es un valor complejo, es un número real. La relación de ondas estacionarias es literalmente la relación o cociente entre el valor máximo de la onda estacionaria sobre el valor mínimo, ¿sí? Cuando la reflexión es baja, tanto el valor máximo como el mínimo son el mismo.
O sea, los valores de cresta que se dan en cualquier posición, en todas las posiciones de la línea son iguales. Cuando hay ondas estacionarias, hay lugares donde hay reforzamiento de señal y lugares o posiciones de la línea donde hay debilitamiento o reducción. Ese cociente, esa relación, es la que evalúa este parámetro, la que define este parámetro. Si la reflexión fuera del 100%, o sea, fuera una reflexión total, cuando hablamos de reflexión total nos referimos, por ejemplo, a un cortocircuito o a un circuito abierto, a la desconexión o el vacío de la salida de una línea. En ese caso, toda la señal incidente retorna y en ese caso hay puntos de doblamiento de señal dentro de la línea y hay puntos donde el valor de la señal se anula, donde hay cancelación de la incidente con la reflejada. Entonces, el cociente entre el valor máximo y el mínimo tiende a infinito, ¿sí? La relación de ondas estacionarias tiene un rango que va desde 1, cuando no hay reflexión, hasta infinito. Mientras que el coeficiente de reflexión, si lo miramos solo en módulo, puede ir de 0 a 1, ¿sí? Porque se definen de maneras distintas. La relación de ondas estacionarias no diferencia o no separa, están implícitas en ella, pero no son visibles las componentes incidente y reflejada por separado. Están contenidas, ¿sí? Por ejemplo, el valor máximo obtenido en una línea de tensión o de corriente es la suma de las amplitudes de la componente incidente más la componente reflejada. Y los puntos donde hay reducción o valor mínimo, es una diferencia, la diferencia entre la incidente y la reflejada. Eso también está en el video, si mal no recuerdo, tienen incluso una conversión, una metodología de conversión en la que pueden pasar de un parámetro al otro, del coeficiente de reflexión, o del valor absoluto, o módulo del coeficiente de reflexión, al nivel de la relación de ondas estacionarias, y viceversa. La relación de ondas estacionarias se puede expresar en decibeles, y se hace 20 logaritmos porque se trabaja con tensiones o con corrientes, y en ese caso el resultado da en dBs. El dBs es decibel referido a la relación de onda estacionaria. En inglés, la relación de ondas estacionarias se conoce como SWR, Standing Wave Rejection. Bien, no es muy utilizado, es más popular el uso de la relación de ondas estacionarias como coeficiente, como módulo, como valor absoluto. O sea, en escala lineal, a eso me refiero. Bueno, después está el coeficiente de reflexión, se habla del coeficiente de reflexión de potencia. Y está interesante porque el coeficiente de reflexión de potencia refiere a potencias activas, ¿sí? La relación entre la potencia activa que retorna y la potencia activa que incide en la línea. La diferencia entre la potencia incidente y la reflejada es la potencia que realmente se libera del sistema, se va a parar a la carga, ¿sí? La que realmente se aprovecha, esa diferencia entre la potencia incidente y la potencia reflejada. El cociente entre la potencia reflejada y la incidente, como decíamos, es el coeficiente de reflexión en términos de potencia. También es adimensional, ¿no? Y finalmente las pérdidas de retorno. También allí se ven las pérdidas de retorno como una conversión logarítmica o a escala logarítmica de los coeficientes de reflexión en tensión, en corriente o en potencia. Si se trata de las pérdidas de retorno evaluadas a partir del coeficiente de reflexión de tensión o de corriente, el coeficiente, recuerden que es 20, ¿no? Siempre es 20 cuando se trata de tensiones o corrientes. Y cuando se trata de el coeficiente de las pérdidas de retorno a partir del coeficiente de reflexión de potencia, el coeficiente que multiplica el logaritmo es 10.
no es nada nuevo eso para ustedes. Ustedes ya saben que incluso cuando se habla de ganancias, ¿no? La ganancia de potencia en un amplificador o en un cuadripolo, siempre era 10 logaritmos de la relación entre las potencias de salida y de entrada. Y cuando se hace el cálculo de los decibeles en cuanto a ganancia de tensión o de corriente, es 20 logaritmos, ¿sí? De la ganancia de tensión o de la ganancia de corriente. Y bueno, y hay un video que trata un problema que se había propuesto en el en el video anterior, no en este, en el que está en la otra carpeta, y seguramente si ya miraron los videos, lo deben haber visto. Este, que está como al final, ¿no? Cuando se habla de los coeficientes de reflexión de tensión y corriente, eh, al final aparece un primer ejemplo. En realidad es un ejercicio ejemplificante, más que nada para ir integrando la idea, el concepto, ¿no? de, de reflexión cuando hay, por ejemplo, cargas reactivas, ¿sí? O imaginarias, o sea, de impedancia imaginaria. Este, y cuando hay reflexión total, ¿sí? Eh, en el caso de poner un cortocircuito, por ejemplo, o dejar la carga, perdón, la línea abierta, el efecto es similar. No hay potencia hacia afuera de la línea, ¿sí? Es decir, que esto es muy teórico, ¿no? Por supuesto que hay parte de la energía un poco se escapa, pero o se irradia en el lugar donde se establece el cortocircuito o la apertura de la línea. Pero si lo idealizamos, eh, prácticamente toda la energía queda contenida en la línea. No olvidemos que funciona como un circuito de impedancias complejas, donde la resistencia de la línea es sumamente baja, ¿no? Y existen o predominan muchas veces las componentes reactivas, que están distribuidas a lo largo de la línea. Entonces, cuando hay reflexión, en estos casos, ¿sí? En casos severos, ¿no? De cortocircuitamiento o de circuito abierto, la situación es muy parecida a la que se da cuando imponemos una carga reactiva pura, a un capacitor o un inductor como carga. En ese caso, tampoco hay potencia activa en la salida, no hay escape de energía hacia afuera y por lo tanto, hacia fuera de la línea, a eso nos referimos, por lo tanto, el coeficiente de reflexión tiene coeficiente unitario, o módulo unitario. Obviamente que el ángulo de ese coeficiente de reflexión es diferente en un caso que en otro, pero el módulo es el mismo. O sea que a los efectos, una carga compleja, perdón, compleja no, reactiva pura, produce un efecto similar al de un cortocircuito o de un circuito abierto, ¿no? En la línea. Cuando trabajamos con radiofrecuencia, ¿no? Por supuesto que estamos hablando de frecuencias que son de unos cuantos cientos de kilociclos, y no, tampoco aparece el efecto de la impedancia característica de la línea. Bien, bueno, esta carpeta que ven acá que dice ejercicios sobre reflexión, no la subí todavía. Vieron que no tiene fecha, va a ser para junio ahora, pero la voy a subir porque tiene algunos problemitas relacionados con reflexión, con el tema que estamos tratando. Bien, quedan 5 minutos. Yo voy a dejar la compartición. Simplemente quería comentarles esto que subimos. Eh, Obviamente que si tienen alguna duda o surge alguna duda cuando vean los videos, me lo advierten. Como el otro día que un compañero me avisó que una parte yo no lo había entendido, que de la pizarra quedaba fuera del campo visual de la cámara. Pero se dio cuenta de que era lo que había, lo indicó y creo que quedó público para todos porque fue por WhatsApp. Cuando hay cosas así, avísenme por las dudas, porque a veces yo no controlo
no miro todo el video para verificar que haya algún problema en ese sentido, ¿no? O pues se me puede escapar, digo, yo generalmente controlo lo que subo, pero no lo miro al detalle. Bien. Bueno, por mi parte no tengo ninguna otra cosa para comunicarle. Sí, vamos a plantear algunos problemas, algunos ejercicios. No van a ser con calificación, pero van a servirles de insumo para el parcial o para la evaluación que hagamos posteriormente. Una consulta, porque en Sí. esos ejercicios usted trabajaba con fasores que hace tiempo que no los trabajo, digamos, ¿no? O casi. Nosotros no lo usamos. ¿Se va a seguir usando eso? Todos los Sí, ángulos. sí. Porque Sí, porque es la manera de trabajar cuando tenemos parámetros complejos, como en el caso del coeficiente de reflexión. El coeficiente de reflexión es complejo porque resulta de asociar impedancias que son complejas también. Principalmente la carga, ¿no? Porque en realidad la impedancia de característica siempre es real, en todos los casos. Podría no serlo, pero en realidad la práctica, la impedancia característica se busca que sea real. Lo que no es así es la carga. Entonces, el coeficiente de reflexión siempre va a ser complejo y, bueno, cuando tienen que, de repente como dato, el coeficiente de reflexión y tienen que calcular la impedancia, terminan utilizando álgebra compleja, no hay otra. No hay otra. Bueno, con respecto a la inquietud tuya, no sé por qué lado venía, por la falta de práctica. Bueno, está, pero eso. no recordaba bien. No, pero a medida que vayamos haciendo algunos ejemplos, van a ir refrescando la memoria, digo yo. No se preocupen. No se van a tirar al agua sin flotador. Quédense tranquilos. Lo que sí, vayan familiarizándose, que eso yo en algún momento creo que lo dije en las primeras clases que tuvimos, que fueron un par de clases presenciales, que van a tener que familiarizarse de nuevo con el uso de la calculadora, ¿no? La calculadora científica, en el uso principalmente de conversión de la notación binómica polar y viceversa, ¿no? Eso sí, van a tener que revisar un poco eso por las dudas, porque seguramente la calculadora que tienen ahora capaz que ni es la misma que utilizaron en los primeros años en que empezaron a cursar. Entonces digo, capaz que hay que bichar un poco eso, ¿no? Mirar el manual de la calculadora, si no tenemos claro cómo es la conversión. La conversión binómica polar o rectangular a polar y viceversa, ¿no? De polar a rectangular. ¿Ah? Bueno, ¿alguien más? ¿Con alguna consulta? ¿Alguna inquietud? ¿No? Bueno, por lo pronto, desearles que terminen bien la semana, que tengan un buen fin de semana y nos veremos la próxima, ¿no? El próximo miércoles, Bueno, a la misma hora. gracias Nos igualmente. vemos. Chao. Chao, que pasen bien. Gracias, saludos. Gracias. Chao. Chao, chao.